Buenas noches, bienvenidos a Memoria, Verdad y Justicia. Hoy vamos a contarte cómo era la militancia en las provincias de Cuyo, entre Mendoza, San Juan y San Luis, pero fundamentalmente cómo actuó la represión en esta zona del país y qué es lo que ocurre a partir del juicio que se está llevando adelante en la provincia vecina de San Luis. Allí ya hubo un primer juicio que produjo sus resultados y en este caso se está produciendo el segundo proceso oral. El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Luis se encuentra en la etapa final. El debate oral y público, caratulado contra Luciano Benjamín Menéndez y otros, comenzó a desarrollarse el 5 de noviembre de 2013, aunque sin la presencia del genocida cordobés, juzgado en otras causas. El Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por Marcelo Roberto Albero, Oscar Alberto Ergot y Héctor Fabián Cortés, ha escuchado más de 300 testigos hasta el momento. En este megajuicio se busca investigar los hechos ocurridos en las localidades de Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis contra 11 militantes desaparecidos y asesinados. También se tratan los delitos cometidos en contra de 25 ex detenidos políticos, víctimas de privación ilegítima de la libertad, seguida de tormentos y torturas. Los represores acusados son 29, ex miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, ex policías federales y provinciales, además de algunos civiles. En esta oportunidad serán juzgados por segunda vez los ex militares Ángel Fernández Gess y Carlos Esteban Plá, y los ex policías Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes ya fueron condenados en el primer juicio de 2009. El Ministerio Público Fiscal, a cargo de los doctores Cristian Rajit y Mónica Spagnuolo, pidió prisión perpetua para 12 acusados y la pena de prisión de 4 a 22 años para el resto. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, representada por los abogados Norberto Foresti y Carlos Pereira, junto a Pablo Salinas del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, pidió penas de prisión que van desde 8 años hasta perpetua contra los 29 represores acusados. La querella denunció también públicamente al defensor oficial Santiago Bahamondes por los agravios verbales sobre las víctimas, testigos, familiares, querella, fiscales y hasta el propio tribunal. Hoy recordamos a Graciela Fiocchetti. Graciela Fiocchetti Álvarez nació el 9 de marzo de 1954 en la localidad La Toma, en San Luis. Graciela era hija de Laura Álvarez y José Fiocchetti. Tenía 22 años, era estudiante de medicina y militaba en la Juventud Peronista. El 21 de septiembre de 1976, Graciela fue secuestrada por policías y militares y llevada a la jefatura de La Toma. Luego, fue trasladada a la ciudad de San Luis, donde pasó por varios centros clandestinos de detención. De allí, la llevaron a las Salinas de Bebedero, junto con Santana Alcaraz. Ambos jóvenes fueron asesinados por el mayor Luis Faustino Suárez, Víctor David Becerra y el capitán Carlos Esteban Plá. Su cadáver fue enterrado en las Salinas, lugar del que sería exhumado en 1986. Su cuerpo se encontraba quemado desde el pecho hasta la frente y sin manos. Este sitio hoy se encuentra señalizado. Todos los responsables por el asesinato de Graciela Fiocchetti fueron condenados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Luis en 2009. Una de las sobrevivientes del D2 en San Luis es Ana María Garraza. Recorrimos con ella las instalaciones del Departamento de Policía, que está ubicado, como decíamos en este programa y como te recordamos, al lado del Juzgado Federal. Este es el testimonio de Ana María Garraza. Estamos a unos metros de la esquina de San Martín y la calle Belgrano. Esta era la Jefatura Central de Policía de la provincia de San Luis. Esta es la entrada lateral por la calle Belgrano, por donde, digamos, nos entraban, ¿no? Y en el primer lugar donde estuve era en este espacio, que ahora por supuesto está reformado,
no tenía este piso de arriba, era una oficina donde había escritorios y donde dormíamos, entre comillas. Todo esto era entrada y salida de patrulleros, de autos particulares. Y por allá, de acá es donde yo decía, por ahí nos sacaban, y acá, en estos lugares donde rodeadas de uniforme y de hombres armados, eran esos símil interrogatorios, que para mí no eran interrogatorios, no buscaban información, sino presión, ¿no? Destrucción del ser humano. Había un baño al cual a veces podíamos ir. Una cosa que no te dije, por ejemplo, en ese mes y medio no me pude bañar nunca, Lina tampoco. Y estaba por acá el baño. Acá ahora está cerrado porque era por acá, era un baño, digamos, que se caía a pedazos. Y por acá había como una construcción, como una pieza sin terminar, ¿no? Tenía el piso de tierra, los ladrillos, digamos, sin revoque, nada. Y es ahí donde nos traían a comer. Pero además, ¿qué había dentro de esa piecita sin terminar, que se caía, piso de tierra? Había un ataúd, los tarros de basura, de toda la jefatura, y en algún momento era como que a propósito, había una bicicleta que había sido de un compañero, o ropa que dejaban como testimonio de que tenían algún otro compañero, es decir, también una forma de presión hacia el otro, digamos, diciendo, ves que acá tenemos la ropa, la bicicleta y el otro ya no está, ¿no? Y en esa oportunidad que yo contaba de que el capitán Pla hablaba, mi papá yo lo vi en una pieza por allá al frente, ¿no? Era otra oficina, es decir, desde acá, desde este lugar que él me traía desde allá, lo vi como una puerta entreabierta, ¿no? Y al frente, acá, o sea, ahí estaba el baño, acá había otro baño que supongo que era para ellos, y de este lado había una oficina donde uno tenía que firmar las declaraciones, ¿no? Yo firmé papeles con los ojos vendados, pero sabía que era ahí donde se firmaban. Es decir, era casi como una cuestión ilógica que uno estuviera vendada y después que firmara salía de ahí, sabías perfectamente de dónde salías, ¿no? Y veías quiénes eran los sumariantes o los oficiales escribidores, que uno de ellos fue otro de los condenados en este primer juicio. Es decir, evidentemente no cumplía solamente la función de escribidor a máquina, ¿no? Y lo otro curioso es que muchos de los sobrevivientes han dicho que esa piecita, digamos, era una sala de tortura. Y lo curioso es que está prácticamente pegado al juzgado federal y que más de uno casi asegura que la gente que estaba ahí, funcionarios judiciales, escuchaban perfectamente lo que pasaba en esta piecita. El juez federal en aquel momento era el doctor Allende y el secretario era Pereira González. Y yo a Pereira González nunca lo vi, con él nunca tuve entrevista. Con Allende sí, porque Allende nos va a visitar en Mendoza en el 77, principio del 77. Y poco después, tanto mi hermana como yo no nos negamos a declarar porque no teníamos abogado.
dijimos que hasta que no tuviéramos abogados no íbamos a declarar, pero sí en esa oportunidad. Y en otra oportunidad que él nos visita en Devoto, habrá sido 80, 81. Acuérdense que recién en el 83 recuperé la libertad. También nos va a entrevistar por otra causa para preguntarnos si sabíamos de otras personas. Y ahí, en las dos oportunidades, nosotros a este juez le planteamos lo que habíamos pasado en este lugar. En un libro que publicamos entre 20 sobrevivientes, en la introducción la compañera que hace de compiladora de los escritos retoma una frase que dice, los sobrevivientes sobrevivimos para poder contar la historia, pero también necesitamos contar la historia para poder sobrevivir. El ex juez Carlos Martín Pereira González, alias Rabanito, comenzó su carrera judicial en la provincia de Córdoba en los años 60. Durante la dictadura cívico-militar, se desempeñó como secretario del Juzgado Federal de San Luis, que presidía el juez Francisco Allende. Ya en democracia, en 1990, Carlos Pereira González se convirtió en juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Integró esa cámara junto a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra, los dos primeros actualmente juzgados en nuestra ciudad por su participación en crímenes de lesa humanidad. En el primer juicio por delitos de lesa humanidad de San Luis, en 2009, varios testimonios de expresos políticos revelaron que tanto Allende como Pereira González estaban al tanto de las condiciones en que se encontraban los detenidos, a quienes visitaban en los penales de La Plata y Mendoza. José Samper, abogado defensor de presos políticos, acusó a Pereira González de presenciar las torturas contra Graciela Fiocchetti, secuestrada y asesinada en 1976. Luego de conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis, que ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, Pereira González renunció a su cargo en la Cámara Federal de Mendoza para evitar el juicio político y accedió a una jubilación de privilegio. En junio de 2013, quedó detenido en San Luis, luego de tener pedido de captura internacional por encontrarse prófugo ante la justicia. Un año después, en junio de 2014, la Cámara Federal de Mendoza revocó la prisión preventiva para Pereira González y dispuso su inmediata libertad. Pero esa decisión fue rechazada por la querella constituida por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a cargo de Pablo Salinas y Viviana Beigel, y por el Ministerio Público Fiscal, aludiendo que la misma resultaba equívoca y arbitraria. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso interpuesto por la Fiscalía y determinó en diciembre de 2014 el retorno a prisión de Carlos Pereira González, más conocido como Rabanito. En este programa de Memoria, Verdad y Justicia hemos analizado, te hemos mostrado cuál ha sido el rol de la justicia en la provincia de San Luis. Hemos recordado a Graciela Fiocchetti, que fue secuestrada, asesinada en la vecina provincia, y que el rol del esclarecimiento de ese delito tuvo mucho que ver también en Mendoza. Hemos estado siempre y estamos, por supuesto, muy vinculados. Y es por eso que hoy tenemos el honor de la visita de Lilian Videla, que es la referente, la representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis. Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, está bien siempre que sea para poder difundir todo lo que nos pasa en San Luis, ha pasado. Nosotros agradecemos porque yo creo que es importante que esto se sepa, porque a veces siguen diciendo, no me enteré, no lo supe. Y yo creo que a esta altura nadie puede decir que no se enteró lo que pasó en el país todo, ¿no? Este programa se llama Memoria, Verdad y Justicia y hacemos hincapié en la verdad, en el conocimiento de la verdad como un hecho que nos hace mejor como sociedad, nos hace comprender de dónde venimos y también a dónde queremos llegar, ¿no? Sí, el tema de la verdad está ahora saliendo con mucho dolor en este segundo juicio, sobre todo en la actitud que están teniendo los defensores, sobre todo el defensor oficial, el doctor Bamonde,
y otros abogados particulares, como desmereciendo la memoria, diciendo que han pasado 40 años, que no hay nadie que pueda recordar, que lo que los testigos han dicho en el juicio es porque han ido armando historias que se las han contado a veces, y yo creo que lo que quieren es hacernos ver o hacer sentir de que la memoria no existe. Y yo creo que en este juicio ha quedado más que clara que la memoria existe y está en la sociedad, porque han ido apareciendo testimonios que nosotros no habíamos buscado ni sabíamos. Eso quiere decir que los hechos fueron a veces no contados por temores o porque no se sabía, pero en este momento estos abogados a quienes nosotros hemos acusado, te diría, a la Defensoría Nacional de este maltrato que están teniendo, sobre todo diciendo que cómo podemos recordar las voces, cómo podemos recordar los rostros o los hechos si han pasado 38 años, como que eso se borró todo, eso no existió, son nuestras fantasías las que hoy están queriendo imputar a estos pobres viejecitos, como ellos dicen, ¿no? Personas ancianas que con testimonios falsos que son armados porque la memoria no existe. Es decir, yo creo que en este momento es importante recalcar el tema de la memoria. La memoria existe. ¿Qué impacto han tenido los juicios en San Luis, Lilian? Bueno, por eso reiteramos el tema de la memoria y de la participación. Yo te diría que poco impacto. Hay poca participación en las audiencias, no somos más de 10 las personas que asistimos. Eso que hay una gran difusión por la radio, hay difusiones por el boca a boca, el llamado permanente, y bueno, no participan. La Universidad Nacional de San Luis, por ejemplo, ha permitido que los alumnos vayan y no tienen faltas o para hacer trabajos prácticos. Ni los profesores ni los alumnos toman interés en el tema. Eso es bien triste. El otro día se armó una actividad que fue buena porque nos invitaron a participar, tejer flores rojas para repartirlos en la ciudad y que todos nos animemos a ponernos la flor roja como símbolo de paz y de verdad y justicia. El primer llamado concurrieron muchos jóvenes, y algo que nos impactó porque pasamos un video de los jóvenes por los cuales se hacen el juicio, y solo uno de los chicos y de los asistentes, que eran muchos, preguntó algo sobre esa historia. Era más entretenido estar armando el tejido, las flores, ¿no es cierto? Y eso a mí personalmente me impactó mucho. Sí. Una de las cosas que en lo personal llama la atención de San Luis fue el rol de la justicia federal, ¿no? Y cómo incluso la cercanía que tenía el edificio de la justicia federal con un centro clandestino y el accionar de 3 personas. Estoy hablando del juez Allende, del fiscal Sá y también de quien fuera camarista aquí en Mendoza, Carlos Pereira González, que era el secretario. ¿Qué nos puedes contar de ese juzgado federal que actuó durante la dictadura? Ese juzgado federal está casualmente pegado a lo que fue el D2 de San Luis. Está en el casco céntrico de San Luis, y se supo, y después cuando vinieron de Buenos Aires se llegó a determinar que había una comunicación directa, una puerta directa del juzgado hacia el centro de detención, que era el D2, y hoy está tapado. Ellos no pudieron nunca ignorar lo que ahí pasaba,
porque por la calle, pegada en la calle donde ellos estaban, entraban los camiones con los detenidos, entonces nunca pudieron. Hay un abogado que dice que González Pereira, o Pereira González, le había dicho que había estado y había presenciado cómo estaba de torturada Graciela Friochetti. Bueno, por lo menos debió decir, debió hacer. Después nosotros tenemos pruebas de que hay compañeros que sabíamos que habían sido secuestrados y asesinados, y sin embargo desde el juzgado había llamados internacionales por la fuga de estas personas, de estos compañeros, y ellos sabían que ya los habían matado. Entonces esto, que es el caso de Negrito Ledesma, por ejemplo. Lilian, ¿y cuál es la situación de esas 3 personas, los que integraban el Juzgado Federal de Bueno, San Luis? están para un tercer juicio. Calculamos que cuando termine comenzará el otro. ¿Están detenidos? Están en situación de arresto domiciliario. Sí, están 2 en San Luis y creo que Pereira debe seguir acá en Mendoza, pero están con arresto domiciliario. Hay también bastante relajada está la situación de los detenidos. De todas maneras, yo digo, están detenidos porque los familiares entran y salen en lugar de detención como si estuviera en su casa. El Servicio Penitenciario de San Luis no toma las prevenciones que toma con el preso común, el que se robó una gallina, ¿no es cierto? No hay requisas y bueno, estamos señalando eso nosotros. Y en el juicio veníamos bastante tranquilos, pero en los alegatos que produjeron los defensores, sobre todo el defensor oficial, fue muy terrible. Ironizando a las víctimas, maltratando a la fiscalía, llegaron a decir que el fiscal recibía órdenes superiores. Al doctor Foresti, que es un compañero que ha estado como 8 o 10 años preso, también descalificándolo. Es decir, ha sido muy terrible tener que soportar en este último, que fue diciembre, febrero y lo que vamos de marzo, escuchar a los defensores. Sí. Gracias por esta visita, Lilian, y por este repaso por lo que está pasando en San Luis. Al contrario, gracias a ustedes. Lilian Videla es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis. Nos acaba de hacer un relato de lo que está pasando en esa provincia. Por supuesto que la movilización, la militancia, el ir a los juicios, presenciarlos, enterarnos de lo que ocurrió durante la última dictadura en carne propia es invalorable, es lo que verdaderamente nos hace mejores ciudadanos. Esto es todo por esta noche aquí en Memoria, Verdad y Justicia. Nos reencontramos la semana que viene.